Conocer el mal y el bien, conocer su voluntad humana, que podía vivir sin Dios, pero también, como fue dotada de razón divina, ve lo que ese actuar provoca. ¿Sí? Eso es lo que ella ve. Y en ese momento es cuando dice, no quiero nada con mi voluntad porque sé a lo que me expongo. Y sé el sufrimiento que le está provocando a Dios el actuar de la voluntad humana sola. No, ya las tuvo allá. No como tentación como lo vemos nosotros. Recuerde que la tentación es producto de la concupiscencia. La concupiscencia es la tendencia al mal. ¿Sí? Entonces, la tentación es cuando yo le hago caso o a mis instintos, a mi naturaleza, o le hago caso al demonio que me está incitando a seguir mi naturaleza. ¿Sí? Pero en María eso ya estaba pasado. Cuando ella ve la voluntad humana, el resultado de la voluntad humana obrante, ¿qué es lo que ve? ¿Qué se imaginan que ve? Ve todo el mal que hay, todo el mal que hay. Y por mal me refiero no nada más al robo, al asesinato, a la lujuria, no. Me estoy refiriendo a lo que ocasiona un acto de voluntad humana sin la unión con la voluntad divina. Lo que ocasiona es una muerte a una vida divina en ese acto. Sí, tenía libre albedrío y lo usó ahí en la eternidad. Lo usó para decir, no quiero nada con mi voluntad. Aquí tenemos un problema que es eternidad y tiempo. Dios es un acto único, eso sí lo saben, ¿verdad? En Dios ya todo está hecho. Dios ya sabe si nos vamos a salvar o no. ¿De acuerdo? Dios ya sabe si se va a salvar el último hombre que haya sobre la tierra o no. Para Dios todo está en presente, todo. Ahora, este todo, cuando se introduce en el tiempo, se tiene que ir desarrollando como si fuera poco a poco, como lo vemos nosotros. Pero para Dios ya está. Tiene el plan de nuestras vidas, sí, pero no porque Él lo haga y nosotros lo tengamos que seguir. Él sabe lo que yo voy a decidir mañana. ¿Sí? El día de mañana yo tengo que actuar decidiendo si hago bien o hago mal. Pero lo que yo no sé, ni siquiera en qué a qué me voy a enfrentar mañana, Dios ya sabe si lo hice bien o lo hice mal. No me pregunten cómo lo sabe. Ahí sí ya no sé. Es principio y fin, pero ese es un muy buen ejemplo. Las películas de antes, las películas de Carrete, o sea, en esa película que es ahí está desarrollada toda una historia que puede ser muy larga. Si yo quiero ver un episodio determinado, tengo que correr la película para que vaya pasando poco a poco la historia. Pero sigue siendo y ya se sabe en qué termina, porque el último cuadrito también está en la película. A lo mejor Dios es cinematógrafo. DVD. Entonces, la prueba de María, ¿cuál fue? Pues, conocer el bien y el mal. Conocer el bien y el mal. Decidir que no quería actuar con su voluntad.
Ese fue su sí, y ese sí se prolonga durante toda su vida. Y la prueba también fue conocer su voluntad. Claro, y saber lo que hubiera pasado si ella hubiera hecho su voluntad. ¿Qué hubiera pasado? Que estaríamos esperando al Redentor. ¿Y en dónde estaríamos? ¿Cómo estaríamos estados? Todos los buenos era un lugar que se llama Seno de Abraham, bueno, se llamaba Seno de Abraham, que era un lugar donde no había penas, pero tampoco había gloria. Ahora lo podemos entender muy fácil con esta palabra, estaban en stand-by. Sí lo entendieron, ¿verdad? O sea, en stand-by, o sea, está ahí esperando. Sí, los justos. Los condenados, esos se iban al infierno. Así es. Probablemente los que necesitaban purgar, o sea, ir al purgatorio, hubieran quizá pasado al purgatorio antes de que llegara Jesús. No sé. Pero bueno, es probable porque hubiera sido muy triste que en el momento que Jesús baja a ese seno de Abraham a decirles, vengan, ya estoy, véanme, todo esto es su pasaporte, y les hubiera dicho, pero ustedes espérense, ¿no? Y váyanse un rato a, no sé, a un lugar muy caliente, a Cancún, ahí a quemarse un rato, ¿no? No, yo pienso que ya habían pasado el purgatorio. Bueno, entonces, una vez que esto sucede, María es proclamada reina de todo, de todo, de todo, de la creación, reina de los ángeles, reina de este reino de la divina voluntad, porque es la primera que lo tiene. Es la primera persona de la familia humana en poseer este reino, en poseer la vida divina, en poseer la voluntad divina, en ser la primera que le paga a Dios por toda la humanidad. Y vamos a ir viendo poco a poco qué más fue haciendo la Virgen o haciéndose en la Virgen por poseer este reino, pero eso vendrá después. Ahorita el chiste es entender que desde entonces se cumple la sentencia que Dios le dio a la serpiente. ¿Qué sentencia le dio? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia, y ella te pisará la cabeza. Pisarle la cabeza a Satanás es echar por tierra todo lo que Satanás quería destruir. Y Satanás lo que quería destruir era el reino de Dios en la tierra, que era estar morando y obrando en los corazones y en las almas de las criaturas. Cuando María es proclamada reina en el cielo, en ese momento ya está la derrota de Satanás. ¿Sí? Pero es una derrota que no se aplica más que a aquellos que la quieren. Es igual que la redención. Jesús ya nos salvó, sí, pero yo me puedo condenar si no acepto la redención que Él ya hizo por mí. Palabras de la Virgen cuando fue dotada de razón divina, le dice ella a Luisa, dice, por eso tu mamá, presa de terror y más por el amor hacia mi Creador, juré no hacer jamás mi voluntad. Tomé esta y la até a los pies del trono divino en homenaje continuo de amor y de sacrificio, jurando no servirme jamás, aún por un solo instante de mi vida, de mi voluntad, sino siempre de la de Dios. Lecturas que Jesús le da, dictados que Jesús le hace a Luisa sobre la Inmaculada Concepción. Antes que eso, la prueba pasada por María es lo que confirma la inmaculadez de María.
O sea, María no es inmaculada nada más porque Dios la crea inmaculada, sino porque ella confirma esa inmaculadez habiendo pasado la prueba. Porque si tenía libre albedrío, hubiera podido decir no. Pero como dijo sí, en ese momento se le confirma ya como vida, la vida divina en ella. ¿De acuerdo? Entonces la inmaculadez de María es por creación como don de Dios y como confirmación confirmada por ella al haber pasado la prueba. Jesús le habla a Luisa sobre la prueba y le dice: hija, nadie puede ser aceptable a mí sin la prueba. Si no hubiera estado la prueba, habría tenido una madre esclava, no libre. Y la esclavitud no entra en nuestras relaciones ni en nuestras obras, ni puede tomar parte en nuestro libre amor. Mi mamá tuvo su primera prueba desde el primer instante de su concepción. En cuanto tuvo su primer acto de razón, conoció su voluntad humana por una parte y la voluntad divina por la otra, y fue dejada libre para elegir a cuál de las dos voluntades debía adherirse. Y ella, sin perder un instante y conociendo toda la magnitud del sacrificio que hacía, nos donó su voluntad sin quererla conocer más, y nosotros le hicimos don de la nuestra. Y en este intercambio de voluntades por ambas partes concurrieron todos los méritos, las bellezas, los prodigios, los mares inmensos de gracia en la Inmaculada Concepción, de la más privilegiada de todas las criaturas. La concepción de mi amada mamá fue prodigiosa y del todo maravillosa, tanto que cielos y tierra quedaron estupefactos e hicieron fiesta las tres divinas personas. Hicieron competencia, el Padre hizo salir un mar inmenso de potencia, yo, Hijo, un mar infinito de sabiduría, y el Espíritu Santo un mar de eterno amor, que fundiéndose formaron un solo mar, y en medio de éste fue formada la concepción de esta Virgen, elegida entre las elegidas. Así que su pequeña naturaleza fue concebida en el centro de este mar y se formó y creció bajo el influjo de estas olas divinas, tanto que no apenas fue formada esta noble y singular criatura, la divinidad no quiso esperar, como es su costumbre con las demás criaturas. Quería sus abrazos, la correspondencia de su amor, sus besos, gozarse sus inocentes sonrisas, y por eso no apenas fue formada su concepción, le di el uso de la razón, la doté de todas las ciencias, le hice conocer nuestras alegrías y nuestros dolores con relación a la creación, y desde el seno materno ella venía al cielo, a los pies de nuestro trono, para darnos los abrazos, la correspondencia de su amor, sus tiernos besos, y arrojándose en nuestros brazos nos sonreía con tal complacencia de gratitud y de agradecimiento que arrancaban nuestras sonrisas. Bueno, es el plan de Dios, el plan de dar el reino a todas las criaturas. Ese se lleva a cabo nuevamente en Luisa. O sea, Luisa es la encargada de pasar esa prueba que Adán no pasó. O sea, a ella le vuelven a dar todo lo necesario para primero salir del estado en el que estamos todos, de salir de la mancha original, de salir de la ausencia de la vida divina y readquirir esa vida divina. Y una vez que la readquiere, que se mantenga ahí
el resto de su vida. Y eso es lo que Luisa hace, y cuando Luisa muere, entonces se sella el reino ya en las criaturas, y ahora nosotros lo podemos heredar gracias a que Luisa ya lo pasó y ya lo consiguió para todos. Por ejemplo, si yo, o sea, para recibir esa potencia, para recibir... Por eso, esas son las enseñanzas que Jesús le da a Luisa. Y ahí nos va a ir enseñando poco a poco el cómo se llega a vivir y a poseer esta voluntad. O sea, esto no es que yo quiera nada más. Necesito saber, primero, saber que existe una voluntad divina. ¿Lo sabían? ¿Así una voluntad divina obrante en nosotros? No. Si no sé, no puedo desearlo. Y si no lo conozco, no lo deseo, menos lo puedo poseer. Entonces, cada quien ha hecho y ha poseído hasta donde ha conocido. ¿Sí se entiende? Los santos han hecho la voluntad de Dios, sí, pero desde el punto de vista de obedecer la voluntad de Dios. Pero ningún santo ha podido decir yo hice un acto divino, porque no lo conocían. ¿De acuerdo? Y Dios no había decidido dar todavía su voluntad. Dios decide dar su voluntad y ahora necesita de una criatura para que lleve a cabo esa obra y la pueda heredar a todos los demás humanos. Jesús hace una semejanza así. En el cielo todo es compartido, ¿sí? En el cielo no hay tuyo ni mío, sino todo es de todos. Y nosotros somos miembros de Cristo, eso es lo que sabemos. Él es la cabeza y el cuerpo místico de Él somos nosotros. Entonces Luisa le pregunta, le dice, oye, los hijos de tu voluntad, ¿qué parte de tu cuerpo van a ser? Yo me imagino que Luisa quería que le dijera el corazón, así muy, o quizá el cerebro, o a lo mejor el hígado, también es importante, ¿no? Pero Jesús le dice, mira, los hijos de mi voluntad van a ser la piel del cuerpo místico. Y entonces Luisa como que se decepciona, decir, ay, qué bonito, pero pues la piel, como que no le gustó. Pero entonces Jesús le dice, mira, hay dos tipos de piel. Una piel externa y una piel interior que cubre todos los órganos. Y en la piel van los vasos sanguíneos que llevan el oxígeno y el alimento para hacer crecer a todos los órganos a debida estatura. Así que las almas que van a vivir en la divina voluntad por medio de sus actos van a darle a los demás, a los que no conocieron esto, les van a dar la estatura de vida divina, ¿sí? Para que todos tengan todo. No como propiedad, pero sí como compartido. ¿Sí se ¿Mandé? Ese es nuestro compromiso. No tenemos ni la menor idea del compromiso que se adquiere cuando queremos llevar a cabo esto. Nada más para que se dé una idea. Le dice Jesús a Luisa, si alguna alma se llega a salvar, será única y exclusivamente por los actos hechos en mi voluntad. Ahí se los dejo para que duerman tranquilos. Dice, hija mía, la Inmaculada María, pequeña luz de la estirpe humana, porque la tierra humana le dio el origen, pero fue siempre hija de la luz, porque ninguna mancha entró en esta luz.
Pero ¿sabes tú dónde está toda su grandeza? ¿Quién le dio la soberanía? ¿Quién formó los mares de luz, de santidad, de gracia, de amor, de belleza, de potencia dentro y fuera de ella? Hija mía, lo humano no sabe hacer jamás cosas grandes, ni dar cosas grandes. Así que la reina celestial habría quedado la pequeña luz si ella no hubiese puesto a un lado su querer, que era la pequeña luz, y no haciéndose investir por mi querer divino, en el cual perdió su pequeña luz, el cual no es pequeña, sino sol interminable que invistiéndola formó mares de luz en torno a ella, de gracia, de santidad, la embelleció tanto de volverla toda bella, con todas las tintas de las bellezas divinas, para hacer enamorar a aquel que la había creado. Lo que dijo ahorita es la santidad humana. La santidad humana no sabe hacer cosas grandes, porque sale de una voluntad humana, finita, pequeña, que no tiene capacidad de abarcar a todo Dios y menos a toda la familia humana. Entonces son santidades personales, limitadas y que pueden hacer bien a los demás por seguimiento, ¿sí? Pero no pueden abarcar a toda la familia humana y mucho menos a Dios. Pero la santidad divina es la que sí puede abarcar a todos porque es la divina voluntad la que está actuando en la criatura. ¿De acuerdo? ¿Qué produce un acto en la divina voluntad? Una vida divina. ¿Por qué? Sí. Pero cuando la voluntad divina se mueve, Dios es un acto único, ¿se acuerdan? Dios no hace actos como nosotros. Si la voluntad divina se mueve todo Dios. Por lo tanto, el resultado es una vida divina. Volvemos a la misa de hace rato. ¿Qué pasó cuando el sacerdote consagró? Es una vida divina que se pone. Exactamente lo mismo son los actos de la criatura en la divina voluntad. Cada acto de criatura en la divina voluntad es una vida divina que se multiplica en ese acto. Y eso es lo grave, lo gravísimo de actuar en la voluntad humana. No importa si, ¿cómo diríamos? La voluntad humana puede cometer cosas tremendas, asesinatos, abortos, todo lo malo que se puedan imaginar. Pero eso es nada, nada, comparado con el deicidio, matar una vida divina en él, por haber dejado fuera a la voluntad divina. Dios había decretado tener una vida de Él por cada acto de criatura. Y al no darle este movimiento a la divina voluntad de nosotros, lo que está pasando es que esa vida divina no se puede poner. Por lo tanto, la vida divina es muerte a ella en la criatura, no en la vida divina, pero en la criatura fue una muerte. ¿Qué pasa en la consagración? El acto del sacerdote multiplica una vida de Jesús por cada hostia que está presente. Si hay una hostia, hay un Jesús. Si hay 100 hostias, hay 100 Jesús, aunque sigue siendo uno. O sea, no es que se multiplique, sino
se biloca, se triloca, se cuatriloca. ¿Sí? O sea, se multiplica, pero sigue siendo uno. Ahorita que comulgó, si usted comulgó, ¿qué parte de Jesús recibió? Todo, ¿verdad? Pero la que estaba junto también recibió todo. Y todos los que estaban formados, cada uno recibió todo Jesús. ¿Sí o no? Sí. No, pero perdón, es que le veo cara como de que no. No, pero a lo que me refiero, doctor, se perdería una vida divina. En la criatura. Pero, o sea, por determinado tiempo. Por siempre. Ese acto ya pasó. Yo hago un acto ahorita, pero lo hago con mi voluntad solita. No le di vida a la divina voluntad en ese acto. Entonces ya perdí la oportunidad de que la vida divina se pusiera en ese acto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿puedo hacer el siguiente en la divina voluntad? Sí, y se pone una vida divina, pero el que ya pasó quedó sin la vida divina. O sea, es acto tras acto, en que vamos obteniendo la multiplicación de una vida o la no presencia de esa vida en ese acto. Si esto lo entendemos, vamos a ir empezando a entender quién es la Virgen. Dice Jesús que cuando la Virgen subió al cielo, ya cuando su asunción, llevaba tantas vidas divinas con ella, suyas, que no cupieron en el cielo y se desparramaron por toda la creación. Sí, pero no nada más pecado. No nada más pecado. Actos buenos. Sin la unión con la divina voluntad, es una vida divina que no se puso. Ahí está teniendo usted un acto virtuoso, ¿sí? Un acto de virtud. Es un acto virtuoso. Así como lo está diciendo. Yo ahorita hago un acto de caridad, ¿sí? Vamos a ponerlo un poquito más drástico. Soy lujurioso y quiero satisfacer esa lujuria, pero mi virtud, quiero tener la virtud de la castidad y digo no. Eso es un acto virtuoso, ¿sí? Y estoy obteniendo una virtud que se llama castidad. Y Dios premia ese acto con la gracia. Lo premia, pero no es una vida divina. Yo no puedo decir que hice un acto divino. Hice un acto virtuoso, humano. Pero si yo viviera en la divina voluntad, al hacer ese acto, es la divina voluntad que lo hace. ¿Cómo entro? No, ahí. ¿Cómo logro estar dentro de la divina voluntad para Eso, por eso, ahí vamos, esa es toda la enseñanza de Luisa. Es por eso que se tiene que hacer el acto preventivo. Bueno, el acto preventivo nos pone en contacto con la divina voluntad cuando ya lo conozco. Así es. O sea, por eso le digo, hay que conocer. ¿Sí? Y ahorita está queriendo ya entender lo que ni siquiera tenía idea. Entonces es poco a poquito. Estamos ahorita tratando de hacer una pequeña resumen de todo, junto con lo de la Virgen, porque el tema es la Virgen, pero estoy viendo que como que hay mucha carencia, ¿no? En todos, no nada más en los que no habían leído. Entonces tenemos que ir tratando de dar, pero sin abandonar el tema, porque si no nos vamos a dedicar a otra cosa.
Y aquí el punto es conocer quién es María, pero yo creo que ya tienen una idea de quién es María. Yo creo que ya les quedó la idea de que María Inmaculada no es nada más la que no tiene pecado. O sea, ya tiene algo más. Ya entendemos que si María fue dotada desde el momento de su concepción, fue dotada con todos los mares de Dios, fue dotada con razón divina, fue dotada con la ciencia infusa, la ciencia de todo, ya entiendo quién es María. No es una niñita, no es la niña tonta del pueblito que se embarazó a los 15 años. No es la niña tonta que se espanta cuando llega el arcángel a anunciarle. No se espanta. No se espanta. Sabía perfectamente qué era lo que estaban diciéndole. Si nos pusimos atención, desde el momento que fue concebida su alma fue dotada con razón divina y con los conocimientos todos de Dios. Y Dios la tenía con ella porque no quiso esperar. O sea, y se la llevaba continuamente con ella, aún María estando en el vientre de su mamá. O sea, el alma de María, la conciencia de María, la vida divina de María, estaba total y absolutamente unida a Dios, conociendo todo. Cuando María llega a este mundo, lo tiene todo en ella. Lo único que no le habían dicho es que ella iba a ser la madre. Eso es lo único que no sabía. Por eso es que cuando el arcángel llega y la saluda, con aquel saludo rarito, ¿no creen? Sí, salve María. Era un saludo que se daba a los emperadores. O sea, no era un saludo así, era el saludo a la realeza. Y no es el saludo del arcángel. Por favor, no es el arcángel el que estuvo en la noche anterior diciendo, ¿cómo le digo? Madre mía, no, madre mía, no. A ver, reina, no, también se oye muy chocante. No, es el anuncio, es el saludo de la divinidad a su reina. No es el saludo a una mujer, es a su reina, a su madre, a su esposa y a su hija. Porque esos son los tres parentescos que tiene con Dios. Entonces, en ese momento que llega el arcángel y le dice salve María, en ese momento María sabe a lo que va. Se sobresalta, por supuesto, pero no de susto. No es que se asuste, sino es el sobresalto de decir, yo la madre, todo lo sabía. Desde toda la eternidad. Acuérdese que... No, pero cuando Simeón le... ¿Cómo? Una espada atravesó. Espérame. No, yo dije que cuando llega el arcángel y le dice salve María, en ese momento ella sabe a lo que va y lo que le va a decir. O sea, ella, según nos narra, ella deseaba conocer a la madre del Redentor para irle a servir, para estar cerca del Redentor. O sea, ella ansiaba la venida del Redentor. Y cuando llegan y le dicen que ella va a ser la madre, se va de espaldas y dice, pero eso nunca lo hubiera yo pensado. ¿Por qué? Por la humildad de María. O sea, jamás... María teniendo todos esos dones, María como niña debe haber pensado que todos eran iguales. Porque si no, ella se hubiera creído diferente. Entonces, para María todo el mundo tenía lo mismo. ¿Sí se entiende? Y entonces para ella era lo más natural del mundo estar en la presencia del Padre Celestial. Para ella era lo más natural del mundo conocer todo lo que Dios había decidido.
sabía el dolor que le habían provocado a Dios el pecado, sabía lo del Redentor, sabía exactamente qué iba a pasar con el Redentor y sabía lo que íbamos a hacer con el Redentor. Por eso, Simeón es una persona, es un vidente, vamos a decirlo. Y ve en María a aquella persona en la cual se va a atravesar su corazón por espadas de dolor. Pero, ¿qué le dijo? Cuando que el corazón de María estaba penetrado no por una, ni por 7, ni por 10, ni por 1000, ni por 1,000,000. Una espada por cada pecado. Una espada por cada pecado, porque es corredentora. Corredentora, ¿qué quiere decir? Que pasa todo lo que pasa a su Hijo. Si es un solo anillo de unión con Jesús, si contiene la vida de Jesús y sabe todo lo que Jesús pasa, lo pasa a ella. Y todo lo que ella sufre por ver a su Hijo así, lo sufre el Hijo por ver a su madre sufriendo por él. O sea, esa es María. ¿Sí? No es una espada, por favor, no son 7 como dicen, los 7 dolores de María. No, es una espada por cada pecado que hemos cometido. No lo diga fuerte, pero sí. Sí, o sea, no lo diga fuerte porque ahorita se está discutiendo el 5.º dogma, que es este, de María. Capaz que usted dice, yo también soy corredentora, la queman viva. No, en el sentido de que si es vivir la vida de Jesús, se obtiene todo lo que Jesús ha hecho, ahora se lo pasan a la persona. A veces, para medio entender, y digo medio porque así es, yo soy ginecólogo. Si yo le pudiera dar mi voluntad a usted, en ese momento, si usted la acepta, la tiene, usted ha atendido N número de partos. Usted ha hecho N número de operaciones, aunque nunca haya estado en ningún quirófano. Porque tiene mi voluntad y en mi voluntad están todos mis actos. Y entonces todo el mundo dice, ¿cómo que están todos mis actos? Sí. A ver, ¿quién aquí tiene un trauma de la niñez? ¿Sí han oído eso? De que necesitan curar a su niño interior. ¿Qué es eso de que necesitan curar a su niño interior? ¿Que no es algo que lo traen cargando desde la niñez? ¿Y que les hace daño? Ahí lo traemos. Traemos al niño, traemos al bebé, traemos al adolescente, traemos al adulto. Traemos todo, lo traemos cargando. Y lo cargamos en nuestra voluntad. Dice Jesús que es como una caja donde se van acumulando todos los actos de la criatura. Si yo se la doy, usted tiene mis actos. ¿Sí? Entonces, creo que es, no desde ahí, desde el momento de su concepción. Lo vamos a ir viendo, quién es María. Espérense tantito porque ahorita sería como revolver mucho. De por sí estamos revolviendo demasiado, pero... ¿Mandé? Ya son 10:15. ¿Mandé? ¿Ya se quieren ir a dormir? No, por mí no se apuren. ¿A qué horas empezamos mañana? No, no lo vamos a hacer. Digo, no lo vamos a hacer porque estoy viendo que no saben. Y entonces es meter mucho... No, y es que es revolver muchísimo, ¿no? O sea, esto de la divina voluntad, por lo poquito que hemos hablado hoy, se están dando cuenta de que es totalmente diferente, es un cambio total.
Esto es como cuando Jesús decía, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Y ahorita viene y nos dice lo mismo. Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Entonces, en realidad yo creo que no conviene hacer demasiadas cosas. Yo sí pensé que tenían un poquito más de conocimiento. Por eso podemos rezar un rosario, eso no hay problema. Los que quieran rezar el rosario, pues a las 7. Los que no, pues a las 8 en misa. Los que no, a las 9 en el desayuno. O los que no, pues nos vemos en el... Bueno, entonces, ¿quieren seguir ahorita o no? Por eso, podemos, si quieren, o sea, las personas que estén cansadas pueden irse a dormir y ya no seguimos con el tema, pero platicamos algo de esto. O sea, para que no se quede esto desde el principio. Se abre el pecho, mire, se abre el pecho. Busca ahí por el corazón, por ahí debe andar la voluntad, la agarra, se la arranca y se la da. Por eso, eso es lo que en los escritos de Luisa Jesús le va explicando. Si ya entendí que la voluntad humana es la que hace los actos y que eso es lo que Él no quiere actos de voluntad humana solos, entonces, ¿qué debemos hacer? Por eso, espérenme, ¿qué se necesita hacer? Entregársela. Yo diría que más que eso es renunciar al acto solo de mi voluntad. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Quitarme todo lo mío y pedirle que me dé su voluntad y que venga a actuar junto conmigo. Pero para eso necesito hacer una cosa muy sencillita, es desapegarme de todo, fácil. No, dije desapegarme, o sea, no estar atada a eso. O sea, no se trata de regalar sus bienes, ni se trata de dejar a su familia, y algunos dirán, ay, qué lástima. O sea, pero también los bienes espirituales y los bienes morales. O sea, Jesús le va explicando a Luisa que él necesita que el alma esté totalmente vacía para que Él pueda entrar, porque Él es el todo. Entonces el todo no entra donde haya algo, porque no cabe. Por lo tanto, el alma tiene que quedar total y absolutamente vacía. La va desapegando del mundo exterior en primer lugar, o sea, de las cosas creadas. Después la desapega de las partes morales, o sea, de los afectos. Después la desapega de sí misma. Por eso, primero es el desapego del mundo exterior. Después la va desapegando del mundo interior, o sea, de los afectos. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Lo cumplimos? Sí, pero ¿lo cumplimos? Está bien eso, porque es la intención, pero vamos a la acción. ¿Lo cumplimos? No. Pensamos que amar a Dios sobre todas las cosas es tenerlo a Él por encima de todo. Pues de hecho es el sentido de tu vida. ¿Sí? No, usted tiene que amar a Jesús en su esposo. No, o sea, por favor entenderlo. Necesito amar a Jesús en mi esposo, en mi esposa, en mi hijo, en mi hija,
en mi padre, en mi madre, en mi amigo, en el vecino, en el jefe, en todos. Eso es amar a Dios sobre, en las cosas. Y en ese momento puedo estar con Dios como si nada más Dios y yo estuviéramos en este mundo. Ustedes no existen, existen Jesuses. ¿Se entiende? Bueno, entonces eso es el desapegar los afectos. Amarlo a Él en todo, en todas las cosas. Entonces a lo exterior, luego a los afectos humanos y Luego llega un momento en que, vamos a ver, le da ejemplos, bueno, no ejemplos, normas de cómo hacer la imitación de su vida. Y la imitación de su vida le dice, todos tus actos deben estar hechos en el espíritu de mortificación. Si no son hechos con el espíritu de mortificación, no los reconozco como míos. Después en el espíritu de caridad. Pero la caridad es hacerlo todo en Él, con Él y por Él. No es el espíritu de caridad que conocemos por amor a Dios, sino hacerlo todo en Él, con Él y por Él. Y por Él. Después de eso la quiere purificar, bueno, no, le dice que tiene que destruir su yo. O sea, su yo personal, y su yo es la voluntad humana. ¿Cómo la va a destruir? Quitando nuestras formas de actuar. O sea, va a haber un intercambio de temperamento. Alguien es colérico, se enoja de todo, ¿sí? Jesús nos va a dar su temperamento, pero su temperamento son sus atributos, para que los use en el momento que sea adecuado. Entonces, de repente voy en el coche, pasa alguien, se me cierra y ya saben, ¿no? El coraje, quizá el claxon, quizá cosa de decirle y le acelero para cerrármele yo o verlo y decirle, sí, ya saben. Pero en la medida que voy adentrándome en esto, un día llega y se me cierra alguien y digo, ay, pobrecito, ha de llevar prisa. Y de repente sale una voz por acá que dice, qué prisa ni qué nada, si este tal por cual, mira cómo se te cerró, alcánzalo, tócale, insúltalo, ¿sí? En ese momento empezamos a decidir qué hacer, pero empiezan a nacer actitudes que no son nuestras. Es la divina voluntad obrando en nosotros, pero nosotros tenemos que ir aceptando o rechazando, aceptando o rechazando. El vecino incómodo, el esposo incómodo, bueno, más que incómodo, ¿no? La mujer incómoda, la suegra incómoda, lo que sea, salud. Y de repente empieza a haber actitudes diferentes para con ellos. Necesitamos ir aceptando o rechazando. Esa es la parte de la destrucción de nuestro yo. Y después un día, ya cuando Luisa lleva a cabo todo esto, un día llega Jesús y le dice, oye, mi amor te quiere purificar del todo, para no tener impedimento para entrar en ti. Pero no hay otro modo más que poniéndote en batalla con el enemigo. ¿Mandé? Es parte de la purificación de Luisa, o sea, parte de todo ese proceso en el que ella va entrando en este ambiente de la divina voluntad, y ese mismo proceso es el nuestro. Y su prueba principal es la de ser alma víctima. 64 años estar ahí postrado, ¿no? No, su prueba principal es renunciar a su voluntad.
María nos dice que no hay sufrimiento más grande que el nunca darle vida a la voluntad humana, ni siquiera en un respiro. Dice, no hay sufrimiento mayor. Ese es, claro, Luisa también en su cama, los sufrimientos, el participar de los dolores de Jesús, tiene muchos, pero el principal es la renuncia a su voluntad. Para todos. Pero entonces, Eso es el nieguese a sí mismo. ¿en qué? Quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque Jesús viene a explicarnos, ¿no? A darnos ¿Qué le dijo al joven rico? Deja todo, véndelo, toma tu cruz y sígueme. Y sígueme ¿a dónde? Al Calvario. ¿A qué? ¿A morir? ¿Para qué? Para resucitar. y todas las riquezas que tenga ya me creé. No se trata de que seamos multimillonarios. A veces puedo ser que no tenga nada, pero la piedrita que traigo en la bolsa porque me la encontré en tal parte y me gusta, esa puede ser mi riqueza. Mis riquezas son mis afectos. Mis riquezas son mis pensamientos, la forma como yo pienso, como yo actúo. ¿Ser feliz así? ¿Cómo? Sin voluntad alguna, Es la única forma de ser feliz. Dios nos creó para ser felices, pero felices de felicidad divina, no humana. La felicidad humana está basada en el poseer, ¿sí? Lo que sea, no nada más dinero. Dinero, poder, amistades, amores, en fin, placeres. disfrutar la vida no es una, o sea, Pero se siente bien. que nos dio Dios una buena. A ver, ¿a qué cosa se está refiriendo? A disfrutar un hijo es tan feliz. Si usted lea Lucas, el Evangelio de Lucas, se va a llevar un frentazo. Porque dice, el que no odia a su padre, a su madre, a sus hijos, no es digno de mí. Por otro lado, o sea, ¿cómo tienes que amar a Dios en tu esposo, en tus hijos? O sea, no está la contradicción. No, es que una cosa es amar a la persona y otra cosa es amar a Jesús en la persona. Vamos a amar, si entendiéramos que todos nosotros tenemos una vida divina en nosotros, todos, deberíamos de encontrar a Jesús en nosotros. Yo puedo encontrar a un Jesús agonizando en un drogadicto, en un abortero, en un sicario. Traen a un Jesús en su interior, pero un Jesús que está agonizando porque prácticamente está muerto. Voy a amar a ese Jesús que está ahí adentro. No voy a amar al drogadicto, no voy a amar al sicario, no voy a amar al abortero. Voy a amar al Jesús que está adentro. Y por el amor que le tengo a ese Jesús, es por lo que me debo acercar a esa persona para tratar de sacarla. Por Jesús que está adentro. ¿Sí? Voy a amar a mi hijo, sí, por el Jesús que está adentro. Y voy a tratarlo como si fuera mi hijo. Pero no voy a ver al hijo. Pues es. ¿No le gustaría tener a Jesús como hijo? Pues entonces, ámelo. ¿Cómo le gustaría amar a Jesús? Ese es el. Sí, pero ese es el problema que tenemos.
encontramos a Jesús lejano, lejos de vida. Lo pienso como el ser superior, el ser supremo, el que está en el altar, el que está en la hostia, al que me tengo que acercar con mucha reverencia. Perdón, pero ese no es el Jesús real. El Jesús real es el Jesús que quiere estar conmigo, el Jesús que quiere participar conmigo de su vida, el que quiere que estemos juntos, unidos como padre e hijo. O sea, véalo así en su hijo y va a amar a su hijo más de lo que lo ama ahorita. ¿Sí? Y eso no quiere decir que no lo va a corregir. Ahora lo va a corregir con más razón porque ahora está viendo a Jesús en él y está viendo que cada vez que el hijo se desvía, está dándole sufrimiento a Jesús. Y usted se va a doler del pecado de su hijo no tanto por su hijo, sino por el Jesús que está muriendo adentro de su hijo. Y lo va... ¿Mandé? Voy a llorar cada vez. ¿Tan pecador es su hijo? Sí. Criados están en la adolescencia. Vamos a entender que estamos viviendo una época muy difícil y una época muy difícil por nosotros. No nos vamos a quejar del mundo. Me voy a quejar de lo que yo he hecho con mis hijos. Yo he hecho con mis hijos. Porque yo a mis hijos los he corrompido. Yo a mis hijos los he matado en el espíritu. Yo. ¿Cuándo? En todas los avisos de la Virgen, en todas las profecías que hay en el Apocalipsis, en las profecías de Daniel, se habla de una época muy difícil que va a haber una purificación, en donde va a haber una gran mortandad y persecución. Y todos estamos esperando ver ahí en la calle que pasan el pueblo corriendo y el ejército atrás disparándoles y cayendo como muertos. Perdón, esos son realmente interpretaciones muy infantiles. Cada vez que yo siento a mi hijo enfrente de la televisión estoy matando su alma. Cada vez que yo le doy un celular a mi hijo le estoy matando el alma. Cada vez que lo pongo en una computadora le estoy matando el alma. En internet, por favor, se ve todo. Todo. Se les enseña todo. Entonces, ¿quién es el que está provocando la corrupción en mi hijo? Yo. Hace rato que fuimos, ¿cómo se llama allá donde los mormones? En Cuauhtémoc, en el Museo de los Mormones. Les comentaba yo que qué desgracia que no seamos como los mormones. Digo, menonitas, que me perdonen los menonitas. O sea, ¿qué ejemplos nos dan personas que no tienen nuestra riqueza espiritual y nuestra riqueza doctrinal? Son capaces de dejar todo con tal de no contaminar a sus hijos, que los obligan a la escuela de determinada cosa y huyen de ahí, se van y vienen desde no me acuerdo qué, pasando por Rusia y por no sé cuántas cosas hasta que llegan aquí. ¿No les parece una actitud excelente? Ojalá y así fuéramos nosotros, pero a ver, dígale a cualquier madre de familia, saque a su hijo de la escuela porque le están enseñando que él no es ni hombre ni mujer, sino es lo que él decida cuando crezca. ¿Por qué no sacan a sus hijos? No, ¿cómo? Y el progreso y su carrera y su futuro y no sé cuántas cosas. Digo, por eso hay muchos medios, hay un homeschool, pero ahí se necesita una madre y un padre de 24 horas. Y ya no hay madres ni hay padres de 24 horas. Ya no hay.
porque ahora lo que importa es el progreso, es la realización, el estudio, todo del padre y de la madre. Y el hijo a la guardería. Entonces no nos quejemos de eso. Vamos a entender que este mundo lo hemos creado nosotros. No es algo que esté pasando afuera, es algo que yo he creado para mí y para mis hijos. Esa es la felicidad humana. La felicidad divina es vivir en Dios. Es vivir en Dios. Nada más que es una felicidad que la vemos demasiado lejana, demasiado abstracta y muy poco atractiva, porque no nos da el placer de los sentidos. No estamos acostumbrados al placer del espíritu. Ese es el problema. Para Luisa fue necesario llegar a la santidad humana por medio de las virtudes. Pero eso era necesario porque en ella se iba a fincar este reino. Para nosotros, o sea, ya no es necesario, si no nunca llegaríamos. Aquí es la decisión lo que cuenta, ¿sí? Tenemos que pasar el camino que pasó Luisa, pero no poniendo la atención en las virtudes. Nos quedamos en la pelea con el demonio. Eso es importante y hasta ahí llegamos hoy, ¿sí? ¿Por qué Jesús habrá puesto a pelear a Luisa con el demonio?